Pensemos por un momento en la magnitud de esto. 18 años. Se dice pronto. 18 largos años de exilio forzado para un líder cuya figura, incluso a miles de kilómetros de distancia, se convirtió en una especie de fantasma. Un fantasma que persiguió y condicionó absolutamente cada movimiento político de toda una nación. Hoy vamos a analizar exactamente cómo se desenredó esta dramática historia. Bienvenidos a este análisis de la paradoja peronista, ascenso, exilio y el trágico retorno. Vamos a meternos de lleno en la historia del peronismo entre 1946 y 1974. Es un tema apasionante y resulta ser la llave maestra para entender las enormes complejidades de los movimientos populares modernos en América Latina. A través de los datos vamos a desgranar cómo este liderazgo logró generar una lealtad inquebrantable para luego terminar enfrentándose a una fractura interna letal. Para no perdernos en una historia tan compleja, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Pasaremos por el ascenso al poder en el 46, el derrocamiento y exilio en el 55, el trágico retorno en el 73 y, para terminar, el fin de una era en el 74. Empezamos con la primera etapa, ascenso al poder, los cimientos de un movimiento. Todo arranca en las históricas elecciones de 1946. Juan Domingo Perón consigue el 52% de los votos contra una coalición enorme que, fijaos, hasta tenía el respaldo de Estados Unidos. A partir de ahí, la escala de la transformación fue asombrosa. El primer plan quinquenal trajo una ola masiva de derechos sociales. Hablamos de hitos inmensos: el sufragio femenino en el 47 impulsado por Eva Perón, el aguinaldo, universidades públicas gratuitas y la nacionalización de los ferrocarriles y las telecomunicaciones. Además, se construyeron más de 217.000 viviendas sociales. Claro, todas estas medidas forjaron una lealtad absoluta en la clase trabajadora. Era algo nunca visto. Y a nivel internacional, en plena Guerra Fría, la estrategia fue muy particular. Perón adoptó una política exterior totalmente equidistante. Básicamente, no se alineó ni con el capitalismo de Estados Unidos ni con el comunismo de la Unión Soviética. Buscaba su famosa tercera posición, manteniendo una estricta independencia geopolítica frente a estas dos superpotencias mundiales. Pasamos a la siguiente fase: transformación y contradicciones, el coste de la lealtad. Aquí el punto clave es una tremenda dualidad. Es como una moneda con dos caras. Por un lado, innegables logros democráticos e inclusión social para mujeres y trabajadores, pero por el otro, unas prácticas autoritarias muy marcadas por parte del Estado. Hubo censura a la prensa opositora, encarcelamiento de adversarios políticos y un fuerte culto a la personalidad implantado en la educación. Es decir, mientras unos celebraban la inclusión, la oposición sentía un rechazo frontal. Esta tensión se volvió insostenible y lamentablemente desembocó en el golpe militar de 1955. Y así llegamos a la tercera parte: proscripción y estrategia electoral. Una partida de ajedrez de 18 años. Nos plantamos en los años 70. El peronismo lleva prohibido legalmente muchísimo tiempo. La dictadura militar de turno busca una salida democrática, pero con una condición innegociable: que Perón no vuelva al poder. Para ello, el general Lanusse introduce el sistema de balotaje o segunda vuelta, una trampa legal en toda regla. Exigía el 50% más un voto para ganar en primera ronda. La idea era clara: forzar al peronismo a no llegar a esa cifra y obligar a toda la oposición a unirse en su contra después. Pero la respuesta del movimiento fue brillante y les desmontó el plan. Como Perón estaba inhabilitado, usaron a un candidato leal, Héctor Cámpora. El lema lo decía todo: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y la jugada salió redonda. En marzo del 73 rozaron el 50%, superando el 49%. Dejaron a la oposición sin margen para forzar el balotaje. Habían ganado la partida. Pero fijaos en este número, 49, porque esos son los días exactos que duró el gobierno de Cámpora. Literalmente un suspiro. Una presidencia que cayó víctima no de la oposición externa, sino de una monumental guerra interna que había estallado dentro del propio movimiento. Cuarta etapa: el trágico retorno, un movimiento en guerra consigo mismo. Para entender por qué ocurre esta guerra, hay que hablar del estilo de liderazgo de Perón, a menudo descrito como bonapartismo. Esto significa que actuaba como un árbitro supremo, flotando muy por encima de las clases sociales y de las alas políticas. Durante su largo exilio, alimentó estratégicamente tanto a los sectores de izquierda como a los de derecha. El resultado, que al recuperar el poder, ambos bandos creían firmemente ser los verdaderos y únicos dueños del peronismo. Esta fractura dividió al movimiento en dos polos irreconciliables. Por un lado, la tendencia, una juventud revolucionaria y armada como los montoneros buscando una revolución socialista. Por el otro, los ortodoxos, el sindicalismo tradicional, fuertemente anticomunista, del que luego saldría la Triple A. Ambos grupos reclamaban la identidad peronista de manera muy violenta.
Y la tensión explotó el 20 de junio del 73. Se calcula que unos 3 millones de personas, 3 millones, una auténtica locura, se congregaron en el aeropuerto de Ezeiza para recibir a Perón en su retorno definitivo. Pero lo que iba a ser una fiesta terminó en tragedia, la conocida como Masacre de Ezeiza. Se desató un feroz tiroteo entre las facciones de izquierda y derecha por el control del palco. Fue tan grave que el avión de Perón tuvo que desviarse a una base militar. Este día marcó el punto de no retorno. A partir de ahí, vivimos un auténtico torbellino institucional. Cámpora asume en mayo, la masacre es en junio. En julio, Perón fuerza la renuncia de Cámpora al verlo muy cercano a la izquierda. Se activa la ley de acefalía y, en septiembre, Perón arrasa en las nuevas elecciones, llevando como vicepresidenta a su propia esposa, Isabel. La ortodoxia había ganado el pulso. Llegamos a la última sección, el fin de una era, la crisis global y el quiebre definitivo. Esta tercera presidencia de Perón fue un intento casi imposible de pacificar un país roto, y además en plena crisis mundial del petróleo del 73. El punto de quiebre definitivo ocurre el 1 de mayo del 74. En un dramático discurso en la Plaza de Mayo, Perón se enfrenta abiertamente a la juventud de izquierda, llamándolos imbarbes. En respuesta, la inmensa columna de izquierda abandona la plaza. El movimiento se había quebrado oficialmente a los ojos de todo el mundo. Apenas 2 meses después, el 1 de julio del 74, Juan Domingo Perón fallece por problemas cardíacos. Deja al mando a su esposa Isabel sin la experiencia ni el peso político necesarios, gobernando un país que caía en una espiral descontrolada de violencia. En medio de esta incertidumbre nacional, ocurrió un momento histórico durante el funeral. Ricardo Balbín, su mayor oponente político de toda la vida, pronunció una frase para la historia. Un viejo adversario despide a un amigo. Fue un elogio solemne, sí, pero también una súplica desesperada por la unidad nacional, en una Argentina que se desangraba. Todo esto nos lleva a una pregunta final bastante provocativa. ¿Puede realmente sobrevivir un movimiento cuando desaparece su árbitro supremo? Los eventos que hemos repasado hoy revelan el tremendo coste de las lealtades incondicionales y los peligros de los liderazgos tan personalistas. Es una lección vital sobre cómo se construyen y a veces colapsan los grandes movimientos de masas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis